Mi esposa dijo, mi ex viene a la cena de Navidad. Sonreí. Por supuesto. Pero lo que no sabían era que yo también había invitado a su prometida, y lo que pasó después fue completamente. Mi esposa me miró a los ojos la mañana de Navidad y dijo, Ethan viene a cenar. Su ex, el hombre por el que juró que no tenía por qué preocuparme. Sostuve mi taza de café, sentí mi anillo de bodas contra el asa y sonreí. Por supuesto, ella se relajó como si hubiera ganado algo. A las 7, su madre estaba elogiando a Ethan en mi mesa. Rachel se reía demasiado de sus chistes, y yo era el único hombre en la habitación que sabía que una invitada estaba en camino. Entonces sonó el timbre. La sonrisa de Rachel se desvaneció antes de que abriera la puerta porque Ethan no era el único que guardaba secretos antes de que Ethan se convirtiera en el nombre que pendía sobre nuestro matrimonio. Rachel y yo habíamos estado juntos durante 11 años. Llevábamos casados 8. Yo tenía 42 años, era director de comunicaciones de crisis, lo que significaba que pasaba la mayor parte de mi vida laboral entrando en habitaciones donde alguien ya había hecho un desastre y esperaba que yo evitara que todos lo empeoraran. En casa, trataba de ser más simple que eso. Me levantaba sobre las 6 la mayoría de las mañanas. La luz de la cocina solía ser la primera en encenderse en la casa. Sabía que a Rachel le gustaba el café fuerte con la crema justa para cambiar el color, así que preparaba el suyo antes que el mío. Si su tanque de gasolina estaba bajo, lo llenaba. Si la puerta del garaje empezaba a chirriar, pasaba la mañana del sábado con una llave inglesa en lugar de llamar a alguien. Si tenía una reunión antes del amanecer, le dejaba las llaves junto a la taza de café para que no perdiera 10 minutos buscándolas. Así era como amaba a la gente, no con discursos, sino con cosas resueltas. Durante mucho tiempo, Rachel pareció entender eso. Solía sentarse en la encimera de la cocina mientras yo cocinaba y me contaba historias de su día. Robaba trozos de pollo de la tabla de cortar y fingía que no lo había hecho. Los domingos por la mañana, traía bolsas de Target por el garaje y dejaba la mitad en la encimera mientras me enseñaba algo que había comprado y que absolutamente no necesitábamos. Teníamos una foto de boda enmarcada en el pasillo. En ella, Rachel no miraba a la cámara. Me miraba a mí. Durante años, pasé junto a esa foto sin pensar en ella. Entonces, un día, me di cuenta de que había empezado a mirarla cada vez que pasaba por allí, como si estuviera tratando de averiguar cuándo la mujer de ese marco había dejado de volver a casa. Los cambios fueron pequeños al principio. Eso es lo que los hacía fáciles de excusar. Su teléfono empezó a aterrizar boca abajo sobre la mesa. Luego la siguió al baño. Luego noté la forma en que sonreía a los mensajes a altas horas de la noche. No una gran sonrisa, solo esa pequeña sonrisa privada que la gente pone cuando alguien al otro lado sabe cómo llegar a ellos. Las primeras veces, lo ignoré. No me interesaba convertirme en el tipo de marido que exige acceso al teléfono de su esposa cada vez que se ríe de una pantalla. Así que hice preguntas diferentes. ¿Estás bien? ¿Un día largo? ¿Pasa algo en el trabajo? Sus respuestas se hicieron más cortas. Estoy bien. Estoy cansada. Haces demasiadas preguntas. También empezó a llegar a casa más tarde. Al principio, eran cenas de trabajo, luego copas con clientes, luego eventos de última hora. A veces, oía abrirse la puerta del garaje cerca de la medianoche, y yo estaría sentado en la mesa de la cocina con un plato cubierto de papel de aluminio porque había dejado de preguntar a qué hora llegaría a casa. Una noche, entró llevando un perfume que no reconocí. Lo recuerdo porque Rachel había usado el mismo tipo durante años. Este era más intenso. Más caro. Levanté la vista de la encimera. Perfume nuevo. Dejó su bolso. Eso también es un problema. De hecho, me reí porque pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Eso se estaba volviendo común. Yo hacía una pregunta ordinaria y de alguna manera terminaba defendiendo por qué la había hecho. Cuando sugerí que nos tomáramos un fin de semana, dijo que necesitaba espacio. Cuando sugerí terapia, me dijo que estaba convirtiendo problemas matrimoniales normales en una crisis. Esa dolió más de lo que probablemente pretendía. Las crisis eran a lo que me dedicaba.
Sabía la diferencia entre una mala racha y un sistema que empieza a fallar. Pero en casa, cada vez que señalaba el humo, Rachel actuaba como si yo fuera el que llevaba la cerilla. Su madre, Linda, ayudaba. A Linda siempre le había gustado la versión de mí que aparecía, pagaba la cena, arreglaba problemas y se mantenía al margen de las discusiones familiares. En el momento en que Rachel empezó a decirle que yo era demasiado intenso, Linda empezó a repetírmelo. Las cenas de los domingos cambiaron. Me sentaba allí mientras Linda hablaba de lo duro que trabajaba Rachel y de cuánta presión tenía. Luego me miraba y decía algo como, necesita a alguien que sepa cómo dejarla respirar. Megan, la hermana menor de Rachel, era menos sutil. Una noche, tomó un sorbo de vino y dijo, Rachel solía ser divertida. Miré al otro lado de la mesa. Yo también. Nadie se rió. Megan se encogió de hombros. Solo digo. Necesita a alguien que pueda seguirle el ritmo. Rachel se sentó a mi lado. No me defendió. Simplemente bajó la vista a su plato y siguió comiendo. Ese silencio me molestó más que el comentario de Megan porque había pasado años apoyando a esa familia. Recogidas en el aeropuerto, reparaciones de emergencia, favores de última hora. Había ayudado a Megan a mudarse 2 veces. Había llevado a Linda a casa después de citas médicas cuando Rachel no podía salir del trabajo. Había hecho cola en el supermercado la mañana de Acción de Gracias porque alguien había olvidado la mantequilla. Nunca llevé la cuenta. Pero empecé a notar algo. Yo era útil cuando había un problema. Era un inconveniente cuando tenía una opinión. Entonces Ethan empezó a aparecer en las conversaciones. Al principio, fue casual. Rachel me dijo que se había topado con él a través de gente relacionada con el trabajo. Ethan había sido su novio años antes de que nos conociéramos. Conocía el nombre. Había visto algunas fotos antiguas. Era uno de esos hombres que siempre parecía pertenecer al lugar donde estaba. Buena chaqueta, sonrisa fácil, nunca parecía tener prisa. Rachel dijo que habían tomado un café. Luego hubo una cena en grupo. Luego, de alguna manera, se convirtió en parte de su vocabulario diario. Ethan piensa que ese proyecto no va a ninguna parte. Ethan conoce a un tipo que hace eso. Ethan dijo que debería dejar de disculparme por querer más. Esa última se me quedó grabada. Le pregunté qué quería decir. Rachel me lanzó la mirada que había empezado a usar cada vez que quería que me sintiera tonto. Solo fue una conversación, Frank. No he dicho que no lo fuera. ¿Entonces por qué haces esto? ¿Hacer qué? ¿Esto? Agitó una mano entre nosotros como si mi confusión probara su punto. Recuerdo estar allí de pie con un paño de cocina en la mano, tratando de entender cómo una pregunta sobre otro hombre se había convertido en una prueba de que era difícil vivir conmigo. Finalmente, dejé de preguntar, no porque confiara en la situación, sino porque estaba cansado de ser juzgado por notarla. Una semana después, encontré el anillo de bodas de Rachel junto al fregadero de la cocina. Eso no era inusual en sí mismo. A veces se lo quitaba cuando cocinaba o limpiaba. Lo recogí y lo puse junto a su taza de café para la mañana. Al día siguiente, todavía estaba allí. Esa noche, le pregunté al respecto. Miró el anillo. ¿Se me olvidó? A la mañana siguiente, se fue sin él de nuevo. Me quedé en la cocina después de que la puerta del garaje se cerrara, sosteniendo ese anillo entre 2 dedos. Se sentía más frío de lo que debería. Lo volví a poner junto al fregadero. No lo mencioné más. Unas noches después, Rachel estaba arriba cambiándose de ropa cuando su teléfono se iluminó en la encimera. No lo cogí. No toqué la pantalla. No lo necesitaba. La vista previa del mensaje ya estaba allí. El nombre de Ethan estaba sobre una frase. Una frase que hizo que el café en mi mano de repente supiera amargo. Escribió que no podía esperar a la próxima vez que no tuvieran que fingir. Oí los pasos de Rachel bajando las escaleras. Por primera vez en meses, no me pregunté si estaba siendo demasiado sensible.
Me pregunté cuánto tiempo había sido la única persona en mi matrimonio que todavía pensaba que lo estábamos protegiendo. Rachel bajó las escaleras con un pendiente en la mano y se detuvo cuando me vio mirando el teléfono. Sus ojos fueron primero a la pantalla, luego a mí. Ese medio segundo me dijo más que el mensaje. ¿Qué? Preguntó. Dejé mi café. Ethan dice que no puede esperar hasta la próxima vez que ustedes dos no tengan que fingir. Su rostro cambió, pero no de la manera que esperaba. Sin pánico, sin disculpas, solo irritación. ¿Leíste mis mensajes? No, dijiste que viste uno. Se iluminó en la encimera. Rachel cogió el teléfono. Así que ahora estás monitoreando mis notificaciones. Ese fue el momento en que entendí cómo funcionaban estas conversaciones. Yo mencionaba lo que pasó. Ella mencionaba cómo me enteré. Dijo que ustedes dos están fingiendo. Lo estás tergiversando. Lo estoy repitiendo. No conoces el contexto. Entonces dame el contexto. Soltó un suspiro y miró hacia el techo. Era la misma expresión que la gente usa cuando un niño hace la misma pregunta demasiadas veces. Estaba hablando del trabajo. ¿Fingiendo qué? Que todo está bien en el trabajo. Sí. ¿Por qué tú y tu exnovio necesitaríais fingir algo en el trabajo? Su mandíbula se tensó. Ves, por esto no te cuento las cosas. Me quedé allí un segundo. No porque no tuviera una respuesta, sino porque tenía demasiadas. Esa se convirtió en la frase favorita de Rachel durante las siguientes semanas. Por esto no te cuento las cosas. La usaba como un recibo, probando que yo había comprado mi propia exclusión si la cuestionaba. Retenía información porque yo era sospechoso. Si me quedaba callado, decía que me había vuelto emocionalmente inaccesible. Si sugería terapia, era un dramático. Si dejaba de sugerirla, no me importaba lo suficiente. Ya no había un movimiento correcto. Solo una forma diferente para mí. 2 semanas después, Rachel me dijo que necesitaba un fin de semana fuera. Estábamos en el dormitorio. Ella estaba doblando ropa en una pequeña maleta negra mientras yo estaba de pie cerca de la cómoda. Necesito despejar mi cabeza, dijo. ¿Dónde? En un resort fuera de la ciudad. ¿Sola? Dejó de doblar. Ahí estaba de nuevo. Esa pequeña pausa. Sí, Frank. ¿Sola? Asentí. Ella me observó. No vas a convertir esto en un problema, ¿verdad? No. Sus hombros se relajaron. Eso también dolió. Parecía aliviada de que no le fuera a hacer demasiadas preguntas a mi esposa sobre desaparecer un fin de semana. Le llevé la maleta abajo. Las ruedas hacían clic sobre el suelo de madera, luego golpeaban sobre el umbral hacia el garaje. Rachel se puso el abrigo. Abrí el maletero. Se quedó junto al coche, mirándome como si esperara un discurso. No le di ninguno. Conduce con cuidado. ¿Eso es todo? ¿Qué quieres que diga? Sacudió la cabeza. Nada. Me besó la mejilla, apenas. Luego se metió en el coche. Vi las luces traseras desaparecer por la calle mientras la puerta del garaje bajaba frente a mí. Ese sonido solía significar que todos estaban en casa. Esa noche sonó como algo que se cierra. El sábado pasó tranquilamente. Rachel me envió 2 mensajes de texto. Uno decía que había dormido hasta tarde. El otro, que iba a leer junto a la chimenea. Respondí, disfruta del descanso. Lo decía en serio. O lo intenté. El domingo por la tarde, estaba sentado en mi coche fuera de una ferretería cuando Daniel me envió un mensaje de texto. Daniel era el marido de Megan, un tipo decente, profesor de secundaria, tranquilo, el tipo de hombre que normalmente evitaba la política familiar porque Megan podía convertir un desacuerdo de 2 minutos en un evento de 3 días. Me envió una captura de pantalla. No se supone que Rachel está sola. La foto provenía de una publicación pública de alguien que ambos conocíamos.
Un grupo de personas estaba de pie cerca del salón en el mismo resort que Rachel había nombrado. Rachel no formaba parte del grupo. Estaba en el fondo, sentada en una mesa frente a Ethan. Miré la foto hasta que mi teléfono se atenuó. Luego volví a tocar la pantalla. No había confusión sobre quién era. Había visto suficientes fotos antiguas. La misma postura, la misma expresión relajada, el tipo de hombre que parecía cómodo estando en un lugar donde no tenía nada que hacer. Abrí la publicación original. Había otra foto. Rachel y Ethan salían del salón. La mano de él descansaba en la parte baja de su espalda, sin agarrar, sin besar. Nada que satisficiera a alguien que buscara pruebas para un tribunal. Pero el matrimonio no es un tribunal. A veces conoces la distancia entre la amistad y la traición porque has pasado años aprendiendo cómo se mueve tu esposa con la gente que no ama. Me senté allí con ambas manos en el volante. El aparcamiento estaba frío, cielo gris, carritos de la compra traqueteando en algún lugar detrás de mí. Mi anillo de bodas se sentía apretado. Durante 10 minutos, no arranqué el coche. Seguí pensando en la maleta, la chimenea. La palabra sola. Lo que más me molestó no fue que estuviera con Ethan. Fue la facilidad con la que había mentido mientras yo le cargaba la maleta. Rachel llegó a casa el domingo por la noche. Oí la puerta del garaje y me quedé en la mesa de la cocina. Entró con su bolso de viaje. ¿Comiste? Todavía no. Estoy agotada. Dejó las llaves en el cuenco cerca de la puerta. La vi quitarse el abrigo. ¿Qué tal la chimenea? Me miró. Agradable. ¿Leíste mucho? Un poco. Asentí. Luego pregunté. ¿Estaba Ethan allí? Se quedó helada menos de un segundo. No. La miré. Rachel me devolvió la mirada. Había respondido demasiado rápido. Piénsalo de nuevo. Su rostro se endureció. ¿Qué se supone que significa eso? Le di la vuelta a mi teléfono. La foto ya estaba abierta. Rachel la miró fijamente. Por primera vez, vi miedo real. Desapareció casi de inmediato. Así que es esto. ¿Qué es? Estaba allí con gente que conozco. Nos encontramos. Me dijiste que estabas sola. ¿Lo estaba? Estás sentada en una mesa con él tomando una copa. Y lo olvidé. Sabía que reaccionarías exactamente así. Me recliné en la silla. ¿Cómo? Como si hubiera cometido algún crimen. Pregunté si estaba allí y ya sabías la respuesta. Entonces, ¿por qué preguntar? Porque quería ver si me decías la verdad. Me miró fijamente. Entonces algo cambió en ella. La defensa se convirtió en ira. Me tendiste una trampa. Eso casi me hizo reír. Me mentiste a la cara, Rachel. Porque haces todo imposible. Sentí que algo se enfriaba dentro de mí. No era rabia, era reconocimiento. Estás diciendo que mentiste porque me habría enfadado que mintieras. Se cruzó de brazos. No lo entiendes. Entonces explícamelo. ¿Puedo hablar con Ethan? No dije que no pudieras. Él me escucha. Me detuve. Ahí estaba. No un accidente, no una conversación de trabajo, no una copa al azar en un resort. ¿Él te escucha? Sí. ¿Y yo no? Ya no. Miré hacia la mesa. Había un recibo de la compra cerca de mi mano. Leche, café, lavavajillas, jabón, cosas normales. El tipo de cosas que compras cuando asumes que la próxima semana será más o menos como esta. Rachel siguió hablando. Dijo que me había vuelto predecible. Dijo que siempre quería resolver todo. Dijo que estar cerca de Ethan le recordaba cómo se sentía no ser analizada. Escuché. Luego hice una pregunta. ¿Estás teniendo una aventura con él? No. Sin dudar esa vez.
Pero luego añadió, no de la manera que crees. Levanté la vista. ¿Qué significa eso? Significa que me entiende emocionalmente. Hay frases que dividen tu vida limpiamente por la mitad. Antes de oírlas y después de oírlas. Había pasado meses preguntándome si estaba imaginando la distancia. Rachel acababa de darle un nombre a la distancia. Me levanté. Parecía casi ofendida. ¿A dónde vas? ¿Arriba? ¿Eso es todo? ¿Simplemente te vas? Te hice una pregunta directa. Me diste lo más parecido a una respuesta honesta que he recibido en meses. Estás tergiversando lo que dije. No, finalmente lo estoy escuchando. Subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio. No con fuerza. Solo lo suficiente para oír el pestillo. Me senté en el borde de la cama y miré el lugar vacío en la cómoda donde Rachel solía dejar su anillo de bodas por la noche. La semana siguiente, le pedí que fuera a terapia conmigo de nuevo. Aceptó. Superamos 3 sesiones. En la tercera, Rachel dijo que ya no sentía que se le permitiera ser ella misma conmigo. La terapeuta preguntó qué hacía yo cuando ella lo intentaba. Rachel dio respuestas vagas. Pedí ejemplos. Dijo que ese era exactamente el problema. Yo necesitaba ejemplos, hechos, detalles. Ella quería sentimientos. Conduje a casa solo esa noche porque Rachel dijo que necesitaba otra hora para pensar. A mitad de camino a casa, finalmente entendí algo que debería haber entendido meses antes. No estaba tratando de arreglar el matrimonio, estaba construyendo una razón para dejarlo sin tener que sentirse culpable. Luego, 3 días antes de Navidad, se paró en nuestra cocina y dijo, Ethan viene a cenar. Levanté la vista de las verduras que estaba cortando. ¿Qué? Mamá lo invitó. No tiene planes. Tu exnovio va a pasar la Navidad aquí. Puso los ojos en blanco. Por favor, no empieces. Estoy preguntando. Ya lo estás haciendo raro. Dejé el cuchillo. Rachel se cruzó de brazos. Puedes ser maduro con esto por una noche. Miré a la mujer con la que había estado casado durante 8 años. Había mentido sobre un fin de semana con él, admitido que él le estaba dando algo emocionalmente que, según ella, yo ya no podía. Y ahora lo quería en mi mesa. Luego quería que demostrara mi madurez aceptándolo. Cogí el cuchillo de nuevo. Por supuesto. Rachel parpadeó. ¿Eso es todo? Eso es todo. Se fue, pareciendo aliviada. Esperé hasta que la oí subir. Luego abrí mi portátil. Había dejado de preguntarme si Ethan estaba cruzando una línea. Ahora quería saber si a alguien más le habían contado las mismas mentiras que a mí. Tardé menos de 20 minutos en encontrarla. Victoria Hayes y el anillo de compromiso en su mano me dijeron que el problema era mucho más grande de lo que Rachel había admitido. Me senté en la mesa de la cocina con el perfil público de Victoria Hayes abierto en mi portátil y miré una fotografía que debería haberme enfadado. En cambio, me cansó. Ella y Ethan estaban en lo que parecía una cena de compromiso. La mano de él descansaba en su cintura. La mano izquierda de ella estaba levantada hacia la cámara, un anillo captando la luz. La fecha de la publicación era de 4 meses antes. 4 meses. Eso significaba que mientras Rachel me decía que Ethan era solo alguien que la entendía, Ethan aparentemente le decía a otra mujer que planeaba casarse con ella. Cerré el portátil por un rato. Simplemente me quedé sentado. La luz de la cocina zumbaba débilmente sobre mí. La taza de café de Rachel todavía estaba en el escurridor. Su abrigo colgaba de la silla junto a la puerta trasera. Una bolsa de tarjeta del fin de semana estaba doblada en la encimera porque siempre decía que las reutilizaría y nunca lo hacía. Toda la habitación parecía casada. Yo ya no me sentía casado. Me quité el anillo de bodas. Había una línea pálida debajo. 8 años comprimidos en una tira de piel que no había visto la luz del día. Puse el anillo en la encimera. Luego subí. Rachel estaba dormida o fingía estarlo.
Estaba vuelta hacia la ventana con su teléfono cargando en su lado de la cama. Me quedé allí unos segundos y me di cuenta de que no quería despertarla, no porque tuviera miedo de la conversación, sino porque estaba harto de tener conversaciones en las que entraba con una pregunta y salía defendiendo mi derecho a hacerla. Cogí una manta del armario y dormí en la habitación de invitados. A las 3 de la mañana, todavía estaba despierto. A las 4, bajé. El anillo estaba exactamente donde lo había dejado. Lo cogí por un segundo. El instinto me dijo que me lo volviera a poner. No lo hice. Lo metí en el bolsillo delantero de mis vaqueros. Esa fue la primera decisión que tomé, que no tenía nada que ver con mantener a Rachel cómoda. A la mañana siguiente, contacté a Victoria, no a través de una cuenta privada, no a través del teléfono de Ethan. Usé la información de contacto profesional que ella hizo pública. Mi mensaje fue corto. Le dije mi nombre. Le dije que era el marido de Rachel. Le dije que Ethan había sido invitado a pasar la Navidad en nuestra casa. Luego escribí que creía que ella merecía saberlo antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. No llamé a Ethan infiel. No llamé a Rachel mentirosa. No envié una acusación de 10 páginas. Le di a Victoria suficiente información para decidir si quería responder. Lo hizo unas 2 horas después. Su primer mensaje fue exactamente lo que habría esperado de una persona sensata. ¿Cómo sé que eres quien dices ser? Eso me hizo confiar más en ella, no menos. Le envié mi página profesional pública y una foto de boda pública de Rachel y yo. Luego me detuve. Victoria preguntó qué quería de ella. Escribí 3 respuestas diferentes y las borré todas. Finalmente, escribí la verdad. Nada. No te pido que castigues a nadie. Creo que a ambos nos puede estar faltando una parte de la misma historia. No hubo respuesta durante casi 20 minutos. Luego preguntó qué sabía realmente. Fui cuidadoso. Le envié las fotografías públicas del resort. Le dije que Rachel había admitido que Ethan se había convertido en un confidente emocional. Le dije que Rachel lo había invitado a la cena de Navidad después de meses de insistir en que no había nada entre ellos. Victoria no respondió emocionalmente. Sin insultos, sin acusaciones. Pidió fechas. Eso me dijo con qué tipo de mujer estaba tratando. Le di las fechas que sabía, el fin de semana del resort, la invitación de Navidad, el momento aproximado en que Ethan había vuelto a la vida de Rachel. Luego, Victoria envió una frase que cambió la temperatura de la habitación. Ethan me dijo que estaría con familiares en Navidad. Me recliné en mi silla. Ahí estaba. Rachel me había dicho que Ethan no tenía a dónde ir. Ethan le había dicho a su prometida que estaría en otro lugar. 2 historias separadas, la misma Navidad. Victoria me llamó más tarde esa tarde. Su voz era controlada, pero podía oír la tensión debajo. No te conozco, dijo. Lo sé, y no voy a arruinar mi compromiso porque un extraño me contactó. No deberías. Hubo una pausa. Esperaba que discutieras. He tenido suficientes discusiones. Ese fue el primer momento en que la conversación dejó de sentirse como 2 extraños comparando información y comenzó a sentirse como 2 personas que reconocen el mismo tipo de agotamiento. Victoria me dijo que verificaría lo que pudiera por sí misma. Le dije que eso era exactamente lo que debía hacer. Luego preguntó qué planeaba hacer la noche de Navidad. Voy a cenar. Eso es todo por ahora. Otra pausa. Ethan. Es bienvenido a venir. Soltó una pequeña risa sin humor. Pareces muy tranquilo. No lo estoy. Esa era la verdad. Calma y control no son lo mismo. Mi pecho se había sentido apretado durante semanas. Había empezado a saltarme la cena porque sentarme frente a Rachel me resultaba más agotador que el hambre. Había pasado demasiadas noches en mi coche después del trabajo, mirando la puerta del garaje porque no quería oírla abrirse detrás de mí después de la medianoche. No estaba tranquilo. Simplemente había dejado de malgastar mi ira en conversaciones que no llevaban a ninguna parte. Antes de terminar la llamada, le dije una cosa a Victoria.
Si decides enfrentarlo, no lo hagas por mí. No lo haré. Y no vengas a mi casa a menos que estés segura. Se quedó en silencio. Luego dijo, si voy, será porque he confirmado suficiente por mí misma. Así lo dejamos. Al día siguiente, me reuní con un abogado de familia. No entré preguntando cómo quitarle la casa a Rachel o dejarla sin nada. Pregunté qué necesitaba hacer para protegerme si el matrimonio terminaba, qué comunicaciones debía guardar, qué debía evitar hacer, qué decisiones requerían a ambos, qué podía esperar hasta después de las fiestas. El abogado me dio respuestas prácticas. Nada dramático. No mover dinero para castigarla. No dejarla fuera de una casa en la que vive legalmente. No amenazarla. Guardar registros de las comunicaciones ya disponibles para mí. Si decidía separarme, hacerlo formalmente. El consejo casi me pareció aburrido. Eso fue reconfortante. No necesitaba drama. Necesitaba limpieza. También llamé a la terapeuta que Rachel y yo habíamos visto. Pedí una cita individual. Pasé la mayor parte de esa sesión hablando de una pregunta. ¿Por qué seguía esforzándome tanto por convencer a Rachel de que valía la pena elegirme? La terapeuta no respondió por mí. No lo necesitaba. Lo oí tan pronto como lo dije en voz alta. Porque si Rachel me elegía de nuevo, entonces quizás el último año no significaría lo que temía que significara. Quizás no había sido útil en lugar de amado. Quizás no había pasado meses protegiendo un matrimonio que Rachel estaba desmantelando en silencio. Quizás todavía podría llamar a toda esa paciencia lealtad en lugar de negación. Conduje a casa sabiendo que no podía controlar lo que Rachel eligiera. Podía controlar si seguía ofreciéndome voluntario para ser humillado por ello. En Nochebuena, Victoria me contactó de nuevo. Había confirmado que Ethan había mentido sobre dónde planeaba pasar la Navidad. También había encontrado suficientes inconsistencias en sus explicaciones recientes para saber que el problema no era una fotografía malentendida. No me dio detalles privados. No pregunté. Solo dijo, si la invitación sigue en pie, iré. Sigue en pie. ¿Sabe Rachel? No. ¿Y Ethan? No. Bien. La detuve ahí. Victoria, no estoy tratando de tenderles una emboscada para divertirme. Lo sé. Si vienes, decimos la verdad. Luego tomamos nuestras propias decisiones. Sin escenas para Internet. Sin amenazas. Eso es exactamente lo que quiero. La mañana de Navidad, me desperté antes que Rachel. A las 6, la luz de la cocina se encendió como lo había hecho miles de mañanas antes. Hice café. Por costumbre, busqué 2 tazas. Mis manos se detuvieron. Me quedé allí un segundo, luego le serví la suya de todos modos. No porque todo estuviera bien, sino porque no iba a pasar el día actuando con crueldad solo porque alguien más había dejado de actuar con honestidad. Rachel bajó con la expresión que usaba cuando quería que la casa se moviera según sus planes. Cogió el café sin agradecerme. Ethan estará aquí sobre las 6. Lo sé. Mamá y Megan vienen antes. De acuerdo. Estudió mi rostro. Realmente no vas a hacer esto difícil. La miré por encima de mi taza. No. Se relajó. Eso me dijo que todavía creía que el silencio significaba rendición. A última hora de la tarde, tenía el comedor listo. Nada extravagante. Velas, vasos limpios, los platos buenos que rara vez usábamos, fotografías familiares a lo largo del pasillo, una lista de reproducción navideña lo suficientemente baja como para que la gente pudiera hablar por encima. Rachel entró mientras yo ponía la mesa. Contó las sillas. ¿Por qué hay 8 sitios? Ajusté una de las servilletas. ¿Alguien más podría pasar? ¿Quién? Un invitado. Ya estaba mirando su teléfono. Bien, pero no hagas la cena rara. Estuve a punto de responder. En cambio, empujé la última silla a su lugar, frente a donde se sentaría Ethan. A las 6:15,
Los faros se movieron por las ventanas delanteras. Rachel fue al vestíbulo antes que yo. Oí la voz de Ethan, luego su risa. Cálida, fácil, un sonido que había estado intentando recuperar durante meses. Me quedé en el comedor y toqué el anillo a través de la tela de mi bolsillo. Por primera vez, no se sentía como una promesa. Se sentía como una prueba de cuánto tiempo lo había intentado. Unas horas antes, Victoria me había enviado un último mensaje. Voy. Rachel entró en el comedor con Ethan a su lado. Ambos sonriendo como si ya supieran cómo terminaría la noche. Ninguno notó la silla vacía que esperaba al otro lado de la mesa. Ethan entró en mi comedor como si hubiera sido invitado a un lugar que ya le pertenecía. Llevaba una chaqueta oscura, cuello abierto, sin corbata, cómodo, pulcro, el tipo de atuendo diseñado para parecer que no se había esforzado en absoluto. Rachel estaba a su lado, sonriendo. No la sonrisa educada que me había estado dando durante meses. Una real. Eso fue lo primero que noté. Lo segundo fue lo cerca que estaban. Sin tocarse. No lo necesitaban. Hay distancias entre dos personas que te dicen más que el contacto. Linda llegó 10 minutos después con Megan y Daniel. Mi suegra abrazó a Ethan antes de abrazarme a mí. Mírate, dijo, sosteniendo sus hombros. Ha pasado demasiado tiempo. Ethan se rió. Qué bueno verte también, Linda. Megan se acercó directamente y le besó la mejilla. Cogí los abrigos. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Eso casi me hizo reír. Durante años, había pensado que el resentimiento provenía de grandes cosas. No siempre es así. A veces son 6 adultos de pie en tu vestíbulo mientras llevas sus abrigos, y el ex de tu esposa es tratado como el invitado de honor. Daniel me miró rápidamente mientras Megan seguía a Rachel hacia la sala de estar. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sí. Me sostuvo la mirada por un segundo. No me creyó. Lo respeté por no fingir que lo hacía. La cena comenzó un poco después de las 7. Rachel se había colocado junto a Ethan antes de que yo pudiera sentarme. No movía a nadie. Linda notó el lugar vacío frente a ellos. ¿A quién esperamos? Alguien podría pasar. Rachel me miró. Todavía no has dicho quién. Desdoblé mi servilleta. La conocerás si viene. Ethan levantó la vista al oír la palabra ella. Fue rápido. Luego alcanzó el vino. Lo noté. Lo guardé. Eso era algo que mi trabajo me había enseñado mucho antes de que mi matrimonio se desmoronara. La gente te dice la verdad con sus cuerpos antes de que sus bocas se pongan al día. Durante los primeros 20 minutos, la conversación se mantuvo inofensiva. Trabajo, clima, viajes de Navidad. Megan se quejó del tráfico. Daniel habló de la escuela. Luego Linda hizo lo que Linda siempre hacía. Convirtió la velada en una conversación sobre Rachel. Te ves mejor, le dijo a su hija. Rachel sonrió débilmente. ¿En serio? Sí. ¿Más ligera? Megan asintió. Estaba pensando lo mismo. Corté mi cena. Nadie dijo mi nombre. No tenían que hacerlo. Ethan tomó un sorbo de vino. Ha sido un año estresante. Rachel lo miró. Sí. La forma en que lo dijo hizo que algo se apretara bajo mis costillas. Linda se inclinó hacia ella. Has estado cargando con demasiado durante demasiado tiempo. Dejé mi tenedor. No con fuerza, solo lo dejé. Rachel me miró, luego de nuevo a su madre. Estoy tratando de averiguar lo que necesito. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir, dijo Linda. Megan me miró desde el otro lado de esta mesa. A veces las personas crecen en direcciones diferentes. Daniel se movió en su silla. Megan, ¿qué? No estoy diciendo nada malo. No tienes que hacerlo. Rachel exhaló. ¿Podemos no hacer esto esta noche por un segundo?
Casi me sentí agradecido. Luego añadió, Frank se toma todo personalmente. Ahí estaba. La miré. Mantuvo los ojos en su plato. Ethan dijo, quizás este no es el momento adecuado. Me volví hacia él. Se quedó ligeramente helado. Pregunté, ¿momento adecuado para qué? Rachel respondió por él, para otro interrogatorio. Linda frunció el ceño. Frank, por favor. Hice una pregunta. ¿Sabes a qué se refiere? Dijo Linda. No, no lo sé. Los hombros de Rachel cayeron como si estuviera agotada. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Me recliné. Entonces explícamelo. Me miró con esa expresión familiar. La que decía que la mera petición de claridad era prueba de que yo era difícil. He pasado meses sintiendo que cada decisión que tomo tiene que sobrevivir a una investigación. Asentí. Me dijiste que fuiste sola al resort. Sus ojos se agudizaron. ¿En serio? Es una pregunta de sí o no. Frank, advirtió Linda. Seguí mirando a Rachel. Finalmente dijo, ¿sí? Me volví hacia Ethan. Cuando estuviste allí con ella, simplemente os encontrasteis por casualidad. Dejó su copa de vino. Sí. De acuerdo. Rachel me miró fijamente. Eso es lo que querías. Querías avergonzarme delante de todos. No te he avergonzado. Estás ahí sentado tratando de pillarme en algo. No, te estoy pidiendo que repitas lo que ya me dijiste. Megan se rió por lo bajo. No porque fuera divertido, sino porque estaba incómoda y quería que sonara como si yo estuviera siendo ridículo. Linda lo oyó y se unió. Esto es exactamente por lo que Rachel se siente atrapada. Miré a Linda. ¿Por preguntas? Por tu necesidad de controlar todo. Esa dolió. No porque lo creyera, sino porque había oído versiones de eso tantas veces que una parte de mí todavía quería defenderme. Podría haber enumerado cada libertad que Rachel tenía. Cada viaje, cada noche tardía, cada vez que me había quedado en casa mientras ella salía, cada vez que me había tragado mi preocupación porque no quería ser ese marido. No lo hice. En cambio, cogí mi agua. Rachel, ¿me dijiste que Ethan era solo un amigo? Sus labios se apretaron. Sí. Y me dijiste que no tenía por qué preocuparme por él. Sí. Ethan se movió de nuevo. Esta vez Rachel lo notó. Lo miró. Lo vi. Una pequeña grieta en la confianza. Entonces sonó el timbre. Nadie se movió. El sonido se extendió por el pasillo. Rachel miró hacia el vestíbulo. ¿Quién es? Puse mi servilleta junto a mi plato. Alguien que merece escuchar esta conversación. La cara de Ethan cambió. No mucho, pero lo suficiente. Su mandíbula se tensó. Me levanté. Los ojos de Rachel me siguieron. Frank. Seguí caminando. El pasillo se sintió más largo de lo habitual. Las luces de Navidad se reflejaban en las ventanas delanteras. La foto de la boda todavía colgaba en la pared. Pasé junto a ella sin mirar. Cuando abrí la puerta, Victoria estaba en el porche. Llevaba un abrigo de carbón y sostenía sus guantes en una mano. Sin entrada dramática, sin séquito, sin ira desbordándose de ella. Solo una mujer que parecía no haber dormido mucho. ¿Estás segura? Pregunté. Ella asintió. Estoy segura. Me hice a un lado. Ella entró. Le cogí el abrigo y lo colgué junto al de Ethan. Ese detalle se me quedó grabado, sus abrigos colgados a centímetros de distancia en mi casa. Dos versiones del mismo hombre. Entramos juntos en el comedor. Ethan la vio primero, su rostro se vació. Rachel vio su reacción antes de ver a Victoria. Luego se giró. Victoria se detuvo cerca del final de la mesa. Nadie dijo nada. Linda miró entre nosotros.
Megan frunció el ceño. Los ojos de Daniel se dirigieron directamente a Ethan. Victoria habló primero. Soy Victoria. Pasó un instante. Luego miró directamente a Rachel. Soy la prometida de Ethan. La habitación se quedó en silencio absoluto. Rachel no parpadeó. Luego miró a Ethan. ¿Eres qué? Ethan se levantó tan rápido que su silla raspó hacia atrás. Victoria, escucha. Ella no levantó la voz. He estado escuchando durante 3 días. Rachel se volvió hacia mí. ¿Tú hiciste esto? Ahí estaba. No, ¿qué está pasando? No, Ethan, ¿es esto cierto? Yo. Crucé los brazos. La invité. Nos tendiste una trampa. No. Su voz se elevó. Trajiste a una extraña a nuestra casa para humillarme. La expresión de Victoria cambió ligeramente. No soy una extraña para Ethan. Rachel la miró, luego a él. Ethan se pasó una mano por la boca. Es complicado. Victoria asintió levemente. Estoy segura de que eso sonaba mejor en tu cabeza. Megan dejó de sonreír. Linda parecía confundida. Ethan, ¿estás comprometido? No le respondió. Victoria lo hizo. Desde hace 4 meses. El rostro de Rachel se puso pálido. 4 meses. Vi cómo el número aterrizaba. Cubría el fin de semana en el resort. Los mensajes nocturnos, la conexión emocional, todo. Rachel se volvió hacia Ethan. Me dijiste que eso se había acabado. Parecía atrapado. Dije que las cosas eran complicadas. No, dijiste que habías terminado. Victoria se rió una vez. Sin humor. Interesante. Ethan se acercó a ella. Victoria, podemos hablar en privado. Me dijiste que pasarías la Navidad con familiares. Se detuvo. Rachel lo miró de nuevo. ¿Qué? Victoria continuó. Le dijiste que no tenías a dónde ir, ¿verdad? Los ojos de Rachel se movieron hacia mí. Pude ver cómo lo iba encajando todo. Ese fue el primer momento de toda la noche en que parecía menos enfadada conmigo que asustada de lo que más no sabía. Ethan dijo, esto no es lo que parece. Casi admiré el instinto. Cuando la gente se queda sin hechos, recurre a frases hechas. Rachel también se aferró a una. Esto es una locura. La miré. ¿Qué parte? La contactaste a mis espaldas. Pasaste un fin de semana con su prometido a espaldas de la mía. Linda intervino. Frank. ¿Basta? Me volví hacia ella. No. Una palabra. Eso fue todo. Se detuvo. No lo había dicho en voz alta. Simplemente lo había dicho sin pedir permiso. Me senté de nuevo. Rachel me dijo que Ethan era solo un amigo. Me dijo que el viaje al resort fue en solitario. Ethan le dijo a Victoria que estaría con la familia esta noche. Esos no son malentendidos. Son decisiones. Rachel negó con la cabeza. Estás haciendo que esto suene peor de lo que es. Victoria la miró. Entonces haz que suene mejor. Rachel la miró fijamente. No salió nada. Ethan lo intentó de nuevo. Rachel y yo nos acercamos. ¿Eso es todo? Victoria preguntó. ¿Le dijiste que todavía estábamos comprometidos? Silencio. Rachel lo miró. Respóndele. Él miró hacia la puerta. Fue entonces cuando supe que había terminado. No porque hubiera admitido algo, sino porque había empezado a buscar una salida. La voz de Rachel bajó. Me dijiste que la ibas a dejar. Los ojos de Victoria se cerraron por medio segundo. Cuando los abrió, el dolor estaba allí. Controlado, pero allí. Gracias, dijo.
Rachel se dio cuenta de lo que acababa de confesar. Se llevó la mano a la boca. Linda susurró, Rachel. Megan miraba a su hermana. Daniel bajó la vista a la mesa. Ethan dijo, todo el mundo necesita calmarse. Casi sonreí. Era el único hombre en la habitación que había mentido a dos mujeres. Y de alguna manera había decidido que todos los demás estaban emocionales. Victoria se quitó el anillo. Lo deslizó. Ethan dio un paso adelante. No lo hagas. Lo colocó sobre la mesa junto a su plato intacto. No voy a hacer esto aquí. Victoria se encargará de lo que aún deba encargarse más tarde. Me miró. Gracias por decírmelo. Asentí. Luego miró a Rachel. No con odio. Eso lo empeoró. Espero que algún día te preguntes por qué estuviste dispuesta a formar parte de esto. Rachel bajó la mirada. Victoria se dio la vuelta y salió. Ethan la siguió hasta la mitad del pasillo. Ella le dijo que no lo hiciera. Se detuvo. La puerta principal se cerró. Nadie en la mesa habló. Entonces Rachel me miró. La ira volvió porque la ira era más fácil que la vergüenza. ¿Estás orgulloso de ti mismo? No. Arruinaste la Navidad. No. La trajiste aquí para destruirme. Metí la mano en el aparador lateral, saqué los documentos que había preparado. La cara de Rachel cambió. Los puse sobre la mesa. ¿Qué es eso? Papeles de separación. Linda jadeó. Rachel no los tocó. ¿Ya hablaste con un abogado? Sí. Así que, ¿planeaste todo esto? Me preparé para la posibilidad de que dijeras la verdad y aún así lo eligieras a él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Oh, vamos, Frank. Teníamos problemas. Sí. Tú tampoco eras feliz. No. Trabajabas constantemente. Te cerrabas. Tratabas cada conversación como algo que tenía que ser resuelto. Lo sé. Parecía casi sorprendida de que estuviera de acuerdo. Continué. No era un marido perfecto. Su boca se abrió. Pero mis errores no te hicieron mentir. Ella desvió la mirada. Dije, podrías haberme dicho que querías salir. No sabía lo que quería. Sabías lo suficiente como para ocultarlo. Sus ojos se llenaron más de lágrimas. Estaba sola. Te creo. Eso la detuvo. Lo decía en serio. Creo que eras infeliz. Creo que te sentías sola. Creo que me perdí cosas. Rachel susurró. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Porque ser infeliz te daba el derecho a irte. No te daba el derecho a hacerme dudar de mis propios ojos mientras probabas otra relación. Linda negó con la cabeza. El matrimonio es más complicado que eso. La miré. Lo es. Toqué los documentos una vez. También lo es la separación. Por eso lo estoy manejando adecuadamente. Rachel finalmente lo recogió. Sus manos temblaban. Realmente estás tirando 8 años. No. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi anillo de bodas. Lo puse junto a mi plato. Pasé 8 años tratando de proteger esto. Miró el anillo. Dije, estoy harto de protegerlo solo. Nadie habló. Rachel se secó debajo de un ojo. ¿Qué pasa ahora? Hablamos a través de abogados cuando sea necesario. Nos mantenemos respetuosos. No movemos dinero para castigarnos. No involucramos a la familia en las negociaciones y dejamos de fingir que esto es algo que no es. No puedes decidir eso solo. Tienes razón. Me levanté. Tú ya tomaste tu decisión. Esta es la mía. Rachel me miró. Durante meses, había actuado como si yo fuera el hombre que esperaba ser elegido. Esa noche, finalmente entendió que ya no estaba esperando. Empujé mi silla.
Detrás de mí, Ethan todavía estaba de pie cerca del pasillo, pareciendo que quería que alguien le dijera a dónde pertenecía. Nadie lo hizo. Cogí los documentos y se los devolví a Rachel. Tómate tu tiempo para leerlos. Susurró mi nombre. La miré. Sin enojo. Sin esperanza. Simplemente con claridad. No estoy haciendo esto para hacerte daño. Tragó saliva. Entonces, ¿cómo lo llamas? Detener el daño. Salí del comedor antes de que alguien pudiera convertir esa respuesta en otra discusión. Y por primera vez en casi un año, no me iba de una conversación preguntándome si me había explicado lo suficientemente bien. A la mañana siguiente, me desperté a las 6 sin alarma. Por unos segundos, lo olvidé. Luego vi la mitad vacía de la cama. Bajé y encendí la luz de la cocina. Mi mano buscó automáticamente 2 tazas de café. Me detuve con ambas puertas del armario abiertas. Una taza fue a la encimera, la otra volvió al estante. Eso dolió más de lo que esperaba. No había victoria en la casa esa mañana. Ni música, ni satisfacción, solo el zumbido del refrigerador y la comprensión de que una rutina puede sobrevivir más que un matrimonio. Rachel se había ido a casa de su madre después de la cena. Ethan se fue no mucho después de ella. No pregunté a dónde fue. No me importaba. Para el lunes, mi abogado había enviado al abogado de Rachel los documentos de separación. A partir de ese momento, hice exactamente lo que había dicho que haría. Sin retiros sorpresa, sin necesidades canceladas, sin cambiar cerraduras, sin mensajes de enfado a medianoche. Separamos las partes prácticas de nuestra vida de la manera aburrida y cuidadosa que se supone que los adultos deben hacer cuando la parte emocional ya se ha quemado. Se revisaron las facturas compartidas. Los gastos personales volvieron a ser personales. Cualquier cosa que requiriera ambas firmas esperaba hasta que ambas partes estuvieran de acuerdo. Me quedé con la casa durante la separación porque había sido mía antes del matrimonio. Pero Rachel todavía tenía tiempo para recoger sus pertenencias adecuadamente. La primera vez que volvió, Linda la llevó. Me quedé en la sala de estar mientras Rachel empacaba ropa arriba. Linda se quedó junto a la chimenea durante casi un minuto antes de hablar. No lo sabía todo. La miré. No, no lo sabías. Esperó, quizás esperando que yo se lo hiciera más fácil. No lo hice. Miró hacia la escalera. Debería haber hecho más preguntas. Sí. Su rostro se tensó. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga? Bajó la mirada. Por una vez, Linda no tenía una respuesta. Eso fue suficiente para mí. Un mes después, Daniel me envió un mensaje de texto. Dijo que lamentaba haber aguantado demasiadas cenas familiares y haber tratado la tensión como si no fuera asunto suyo. Le dije que no me debía una disculpa por no saber lo que no le habían dicho. Respondió, quizás, pero sabía lo suficiente como para saber que algo andaba mal. Eso se me quedó grabado. A veces las personas decentes no ayudan porque sean crueles. Ayudan al lado equivocado permaneciendo en silencio. El divorcio en sí tomó meses. Hubo reuniones, documentos, decisiones sobre muebles, seguros, impuestos, cosas que nadie pone en los votos matrimoniales porque nadie quiere imaginar la salida mientras planea la entrada. Rachel y yo fuimos civiles, no cálidos, no crueles, civiles. Eso me importaba. No necesitaba que el final de mi matrimonio demostrara lo peor que alguien había dicho de mí. Seguí viendo a la terapeuta. Al principio, hablé de Rachel. Luego hablé de Ethan. Luego, finalmente, dejé de hablar de cualquiera de los dos durante sesiones enteras. Fue entonces cuando supe que estaba mejorando. Una noche, quizás 4 meses después de Navidad, Rachel me envió un mensaje. Era más largo que cualquier cosa que me hubiera escrito en años. No pidió volver. No culpó a Ethan. Dijo que había pasado meses diciéndose a sí misma que nuestro matrimonio ya estaba muerto porque eso hacía que lo que estaba haciendo se sintiera menos deshonesto. Admitió algo que yo había sospechado pero que necesitaba oír de ella.
Había empezado a convertir mis defectos en una historia en la que yo era la razón por la que no tenía otra opción. Leí esa línea 2 veces, luego una tercera. Durante la mayor parte de ese año, había querido que admitiera exactamente eso. Cuando finalmente lo hizo, no se sintió como una victoria. Se sintió como recibir la confirmación de un diagnóstico después de haber comenzado el tratamiento. Esperé hasta la mañana siguiente para responder. Recibí tu mensaje. Espero que sigas siendo honesta contigo misma. Eso fue todo. El perdón, aprendí, no requiere reabrir la puerta. En cuanto a Ethan y Victoria, me mantuve al margen. Supe que su compromiso terminó. No supe nada más. Dejé de buscar. Esa parte era importante. Durante meses, Ethan había ocupado espacio en mi cabeza sin pagar alquiler. No iba a llevarlo a la siguiente versión de mi vida. Para el verano, quité la foto de la boda del pasillo. No rompí el marco. La envolví en una toalla vieja y la puse en una caja con algunas otras cosas del matrimonio. Luego, pinté la pared. Nada dramático, solo un color diferente. Empecé a cenar con amigos que había descuidado. Llamé más a mi hermano mayor. Fui a terapia incluso en semanas en las que me sentía bien. Aprendí lo extraña que puede sentirse la paz cuando has pasado años confundiendo la tensión con el compromiso. La cocina también cambió. Todavía me levantaba sobre las 6. Todavía hacía café fuerte, pero dejé de poner una segunda taza. Al principio, el espacio vacío junto a la mía parecía solitario. Con el tiempo, simplemente parecía limpio. El divorcio se finalizó antes de la siguiente Navidad. Esa mañana, abrí el cajón donde había guardado mi anillo de bodas después de esa cena. Lo sostuve por un momento. Ya no estaba frío. O quizás yo era diferente. Lo volví a poner en el cajón y lo cerré. Luego encendí la luz de la cocina, serví una taza de café y me di cuenta de que no había estado pendiente de la puerta del garaje en meses. Por primera vez, estar solo en esa casa no se sintió como si alguien me hubiera dejado. Se sintió como si finalmente hubiera llegado a casa. Solía pensar que ser un buen marido significaba quedarse más tiempo, cargar más y perdonar más rápido. Estaba equivocado. El amor nunca debería requerir que dudes de tus propios ojos solo para mantener a alguien más cómodo. Un hombre puede ser leal sin convertirse en un felpudo. Puede perdonar sin reabrir la puerta. Y alejarse de la traición no significa que hayas fracasado. A veces significa que finalmente dejaste de abandonarte a ti mismo. Ese anillo de bodas todavía está en un cajón. Ya no odio lo que representa. Me recuerda que la paz no comenzó cuando Rachel se fue. Comenzó cuando dejé de pedirle que me eligiera.